En esta sesión vamos a ver la escuela evolutiva, también llamada gradismo o neodarwinista, o la escuela de clasificación del evolucionismo. En las primeras clases hablamos de lo que es una buena clasificación y para qué nos sirven las clasificaciones. Si recordarán, dijimos que una clasificación sirve para almacenar y recuperar información de las cosas que clasifica, en este caso seres vivos. Las etiquetas que les ponemos a esos grupos en los que ordenamos nos dan información. El nombre de un taxón, por ejemplo, mamíferos, trae en sí implícito muchas características que distinguen a los mamíferos. Entonces, una buena clasificación es en la que con solo mencionar el taxón puedo recuperar información. Entre más información, mejor. Entonces, las buenas clasificaciones son las que almacenan más información, información de calidad, y se pueden hacer buenas predicciones. ¿Qué se refiere con esto? Que si yo digo tengo un mamífero, pero ustedes no lo ven, pueden saber cuáles son las características de ese animal que tengo. A mediados del siglo XX se propusieron varias formas de clasificar. Estas tres son las más importantes, son las que vamos a ver en el curso: la evolutiva, que es la que estamos viendo ahorita, la fenética, que va a ser la siguiente que veamos en los siguientes videos, y la filogenética cladista, que va a ser la mayor parte del curso, que resta del curso. Cada una de estas escuelas de clasificación utiliza diferentes criterios para clasificar. A veces sus clasificaciones coinciden. Por ejemplo, si queremos clasificar estos tres animales, la evolutiva dice la mariposa y el escarabajo forman un grupo y el rinoceronte está más alejado. La fenética, que se basa en la similitud, también. Y la filogenética también clasifica al escarabajo con la mariposa más relacionados entre sí, más cercanos, formando un grupo, y aparte el rinoceronte. Sin embargo, en otras ocasiones las clasificaciones no son congruentes entre las tres escuelas. Por ejemplo, si queremos clasificar a estos tres animales, a la langosta arriba a la derecha, a la lapa arriba a la izquierda y al percebe abajo, la clasificación evolutiva y filogenética agrupa a la langosta y percebe en un solo grupo, en los crustáceos, y la lapa, que es un molusco, la separa. Pero la fenética agruparía al percebe y a la lapa en el mismo grupo, separados de la langosta, o más lejanos de la langosta, porque se basa en similitud. Entonces, en este caso, la evolutiva y la filogenética concuerdan, pero la fenética no. En otros grupos, la fenética y la evolutiva concuerdan y difieren de la filogenética. Tanto la evolutiva como la fenética agruparían a las lagartijas y a los cocodrilos en un grupo. La evolutiva por sus plesiomorfías, por tener escamas, en el grupo reptiles, y la fenética por la similitud en general. Y separaría a aves como un grupo aparte de los reptiles. La filogenética agrupa a los cocodrilos y las aves por tener sinapomorfías y separa a las lagartijas. Acuérdense, las sinapomorfías son las que agrupan, no las plesiomorfías. Vamos a ver por qué la evolutiva se separa a las aves. Dice que son otro grupo distinto a los reptiles o a los cocodrilos específicamente. La escuela de clasificación evolutiva fue desarrollada por los neodarwinistas a principios del siglo XX hasta poco más de mediados del siglo. Estos son los 4 autores más importantes de los neodarwinistas, y la parte importante de ellos es de que adoptaron las ideas de Darwin, y particularmente que las clasificaciones debían estar basadas en la filogenia, deberían reflejar la filogenia. Sin embargo, Darwin nunca dio un método para encontrar la filogenia, ni mucho menos para pasar a una clasificación a partir de la filogenia. Entonces los neodarwinistas usaban el criterio de autoridad. Veían los organismos, hacían hipótesis de filogenias, hipótesis de homología, pero si había filogenias contrarias que no eran congruentes, el criterio para decidir cuál era la filogenia correcta era aquella que había propuesto el autor con más
experiencia, es decir, que tenga un rango más alto, sin ninguna objetividad o prueba aparte de eso. Otras características importantes de la escuela neodarwinista o de la escuela evolutiva es de que buscaban ancestros y eslabones perdidos. Por eso eran tan importantes los fósiles. Los fósiles eran los ancestros de las especies actuales. Y construían árboles filogenéticos, no cladogramas. La imagen que está aquí no es un cladograma. Los cladogramas no tienen taxones en los nodos. Aquí estamos representando la historia evolutiva de los homínidos. Y las especies que están en los nodos son los ancestros de las especies que están en los terminales. En un cladograma, ninguna especie, ningún taxón se pone en los nodos. La escuela evolutiva y las clasificaciones evolutivas ya no son aceptadas en el ámbito biológico científico. Sin embargo, muchas de sus ideas siguen siendo vigentes en la cultura popular. Habíamos visto que el grupo de los reptiles, aunque sabemos que no es natural, sigue utilizándose. Igual la idea de buscar eslabones perdidos, de pie grande, de que tenemos que encontrar esas formas intermedias entre las especies para probar la evolución. Incluso son argumentos que dan algunos creacionistas de que la evolución no existe o de que no es cierta porque no se han encontrado esas formas intermedias. Esto ya está superado con el cladismo. En realidad, la escuela evolutiva la estamos viendo en esta clase por dos razones. Bueno, primero, que el plan de estudio se hizo a finales de los 80s, principios de los 90s, cuando la escuela evolutiva todavía tenía algo de importancia. Y segundo, porque esas ideas siguen vigentes en la cultura popular, pero vamos a contrastar estas ideas de los evolucionistas con las actuales aceptadas del cladismo, para ver en qué difieren y por qué el cladismo da mejores clasificaciones que los evolutivos. Una crítica que le hace la escuela evolucionista al cladismo es de que el cladismo forma grupos heterogéneos. Idealmente en una clasificación, los grupos que se forman tendrían que tener cierta similitud morfológica y ecológica. El cladismo, por ejemplo, agrupa a los mamíferos con los pelicosaurios y los terápsida porque tienen sinapomorfías. Pero, si ustedes ven en la imagen, los pelicosaurios, los mamíferos y los terápsida no son muy homogéneos en cuanto a forma. Sin embargo, forman un grupo natural y se tienen que mantener en la clasificación como grupo. La escuela evolucionista argumenta que los grupos que forman son homogéneos. Por ejemplo, los reptiles, aun cuando no sean naturales, tienen cierta similitud entre ellos, similitud morfológica. El cladismo no acepta el grupo de reptiles por ser no monofilético, por ser un grupo parafilético. Tenemos entonces que el evolucionismo forma grupos homogéneos morfológica y ecológicamente, pero que no siempre son monofiléticos. Y el cladismo siempre forma grupos monofiléticos. Sus grupos deben de tener al menos una sinapomorfía, aunque no sean homogéneos en otros caracteres. El cladismo le está dando peso a los homólogos compartidos derivados, a los sinapomorfías. ¿Cuál es la mejor clasificación? Bueno, la clasificación que refleje la filogenia. Una clasificación evolucionista no refleja la filogenia. Y entonces, por eso aceptamos más una clasificación cladista. Otra diferencia entre el evolucionismo y el cladismo es que el cladismo solo utiliza sinapomorfías para agrupar los caracteres derivados compartidos. Esto vimos la argumentación en otras clases de por qué las sinapomorfías nos ayudan a encontrar grupos monofiléticos. Cada uno de los grupos debe tener al menos una sinapomorfía. En este ejemplo, los sinápsida, los anápsida y los diápsida forman un grupo que tienen su sinapomorfía, un carácter derivado compartido. En contraste con el cladismo, el evolucionismo usa, además de apomorfías, plesiomorfías para formar grupos, y es por eso que se generan grupos parafiléticos. En este ejemplo, los mamíferos tienen una sinapomorfía que es tener pelo, las aves tienen su sinapomorfía, tener plumas,
Y el grupo reptiles se está agrupando porque tiene escamas, pero escamas es una plesiomorfía, una simplesiomorfía. Entonces, si se forma el grupo reptiles, se queda como un grupo parafilético no natural, y los grupos naturales, que son los que había definido el cladismo, que están en la diapositiva anterior, que son sinápsida, anápsida y diápsida, se separan. Sinápsida ahora ya forma parte de sinápsida, forma parte de reptiles, y parte de diápsida forma parte de reptiles. Es decir, reptiles se convierte en un grupo que no es natural, y esta clasificación es incorrecta. La tercera diferencia entre el evolucionismo y el cladismo es de que el cladismo solo necesita una sinapomorfía para proponer que un grupo es natural, para agrupar a varios taxones en un grupo. Esa sinapomorfía da evidencia de que tenían un ancestro común exclusivo. Obviamente, entre más evidencia es mejor, pero una sola es suficiente. El evolucionismo, por otro lado, dice que con una o dos sinapomorfías no es suficiente para agrupar, se necesitan varias. ¿Cuántas son suficientes? ¿Cuántas es evidencia suficiente para aceptar a un grupo en la clasificación? Eso depende de cada quien. Regresamos al criterio de autoridad. Lo que diga el experto del grupo, que sea la evidencia suficiente. En consecuencia que el evolucionismo acepta o forma grupos parafiléticos, entonces también tiene que aceptar la homoplasia para poder explicar el origen de estructuras en dos grupos separados que no forman un taxón monofilético. El cladismo no admite homoplasias, puede decir que existen, pero antes del análisis y a priori va a suponer que todos los caracteres son homogéneos. En este ejemplo la tenemos los nidos. Los nidos los hacen los cocodrilos y las aves. En la clasificación cladista, la de la izquierda, el nido solo tuvo que haber surgido una vez en la historia evolutiva, en el ancestro de los cocodrilos y las aves, porque forman un grupo natural, Archaeosaurio morpha, dentro de Diapsida. En la clasificación evolutiva, la de la derecha, como cocodrilos y aves no forman un grupo natural, porque cocodrilos se une con reptiles formando un grupo parafilético, entonces se tiene que aceptar que los nidos surgieron dos veces en la historia, una vez en cocodrilos e independientemente otra vez en aves. Como acabamos de ver en las diapositivas anteriores, el cladismo solo utiliza sinapomorfías para formar grupos. No utiliza ni plesiomorfías ni autapomorfías. Los evolucionistas dijimos que pueden utilizar las plesiomorfías para formar grupos y así forman a los reptiles, pero también utilizan las autapomorfías en sus clasificaciones. Si un grupo tiene muchas autapomorfías, muchos caracteres distintos a cualquier otro grupo, eso, según los evolucionistas, hace que suba de categoría ese grupo. Las aves, por ejemplo, son muy distintas a los cocodrilos. Tienen una zona adaptativa completamente distinta, un nicho distinto, tienen plumas, vuelan, cantan, pico. Entonces, a las aves las sacan de los reptiles y las suben de categoría a una clase por sí misma. En realidad, el grupo monofilético tendría que incluir desde las tortugas hasta las aves. Eso sería lo correcto. Pero como las aves son tan distintas a las tortugas, las víboras, las lagartijas y los cocodrilos, entonces las aves las suben una categoría taxonómica y las convierten en una clase. A estos taxones que la escuela evolucionista eleva de categoría por tener características muy particulares, se les llaman grados. El grado es un taxón que tiene muchas autapomorfías y que es muy diferente a sus grupos cercanos. Por eso a la escuela evolucionista a veces se le llama gradista, porque utiliza estos grados. Y grado se refiere al grado de divergencia, al grado de separación o de diferencia entre estos grupos y sus grupos cercanos. Una sexta crítica que hacen los evolucionistas al cladismo es de que el cladismo
no tiene un método claro para formar grupos superespecíficos. Es decir, puede ser que tenga métodos para delimitar especies, pero no hay un criterio objetivo para decir cómo se van a agrupar esas especies en géneros o los géneros en familias. Los evolucionistas argumentan de que su escuela sí tiene ese criterio y que es el grado de divergencia, que suficiente grado de divergencia hace que se convierta en otro género, un grupo de especies. Obviamente este criterio es subjetivo y basado en el criterio de autoridad. ¿Cuánta divergencia es necesaria para que sea otro nivel, otro taxón de superespecífico? Depende de cada investigador. En realidad, ninguna de las dos escuelas, ni el cladismo ni el evolucionismo, tiene un criterio para formar grupos superespecíficos. Esa es una crítica al cladismo que no ha sido resuelta. Y la última crítica que hace el evolucionismo y al cladismo es de que las clasificaciones cladistas son poco estables. A diferencia de las evolucionistas, que es muy difícil que cambien. ¿Por qué es difícil que cambien? Porque la clasificación evolucionista que está aceptada es la que dijo el que tiene más poder o el que tiene más conocimiento supuestamente sobre el grupo. Entonces, hasta que se muere esa persona o alguien pueda demostrar que tiene más experiencia y conocimiento, es que se cambia la clasificación. Obviamente, esto no es una situación ideal. La clasificación no se cambia simplemente porque sí, sino porque hay evidencia a favor de otra clasificación. Entonces, esta crítica no es adecuada. El cladismo puede ser que esté cambiando las clasificaciones y que ahora nos digan los reptiles ya no son un grupo monofilético, no debería de utilizarse el grupo reptiles. Entonces eso es complicado, las clasificaciones tienen que cambiar, la cultura tiene que cambiar para dejar de usar reptiles, pero es mejor tener una clasificación que refleje las filogenias y que nos dé más información a tener una clasificación estable que forme grupos no monofiléticos. Para resumir las características de la escuela de clasificación evolucionista, tenemos primero que los evolucionistas usan tanto sinapomorfías como plesiomorfías para agrupar. El cladismo solamente utiliza las sinapomorfías. Al usar plesiomorfías para agrupar, se forman grupos parafiléticos como los reptiles. Además de plesiomorfías, también utilizan autapomorfías. Entonces, los evolucionistas utilizan sinapomorfías, plesiomorfías y autapomorfías. Las autapomorfías sirven para reconocer grados, que son taxones que tienen características muy distintas a sus grupos cercanos, a su grupo hermano, y entonces ese taxón lo sacan del grupo, lo separan de su grupo hermano y lo suben a una categoría taxonómica. Por ejemplo, las aves las suben a la categoría de clase por tener muchas diferencias con los cocodrilos. Y sus clasificaciones tienen mucha información ecológica, además de la genealogía. También tienen que reflejar las características ecológicas de los taxones. ¿Por qué utilizamos la clasificación cladista actualmente en lugar de la evolucionista? ¿Es realmente mejor y en qué es mejor? Vamos a ver, contestemos estas preguntas. ¿Refleja la filogenia? La cladista busca reflejar siempre la filogenia, la evolucionista no. La evolucionista permite formar grupos que no son monofiléticos. Entonces no está contando la historia evolutiva de los grupos, ni está agrupando por tener un ancestro común exclusivo. ¿Es más informativa la evolucionista que la cladista? En ciertas cosas sí. Mete más información ecológica. Los grupos que forman las evolucionistas son homogéneos ecológicamente y morfológicamente, pero en otra información que es más relevante, que son las sinapomorfías o los caracteres que nos dicen la historia de los grupos, no da más información la evolucionista que la cladista. ¿Almacena mejor la información? Lo mismo, almacena cierta información mejor que la cladista, pero no la información de calidad, la que queremos. ¿Es más estable? Sí, es más estable la evolucionista porque la evolucionista utiliza el criterio de autoridad y eso hace que sean mucho más estables las clasificaciones, pero no por eso mejores. La estabilidad por sí misma no es deseable. Es mejor tener
una clasificación adecuada a una clasificación errónea y estable. Y por último, y lo más importante, ¿hace mejores predicciones la evolucionista que la cladista? No, la cladista, al reflejar la filogenia y al reflejar la historia evolutiva, puede hacer mejores predicciones que una clasificación evolucionista que no se forma con grupos monofiléticos. Entonces, el que la escuela cladista use solamente grupos monofiléticos y agrupe por sinapomorfías hace que sea mejor que la escuela evolucionista, que permite paralelismos, que permite grupos parafiléticos. Es por eso que actualmente se utiliza las clasificaciones cladistas y las evolucionistas en el ámbito científico ya no se utilizan. Con esto concluimos la clase sobre escuela evolutiva y sus clasificaciones. Vimos cuáles son las características y diferencias con el cladismo y por qué el cladismo es una mejor opción para clasificar que el evolucionismo.